Diego, los cuidados paliativos son cuidados integrales, activos, completos, que damos al paciente en quien su enfermedad ya no tiene un tratamiento curativo. Hablamos aproximadamente de los 6 últimos meses de vida, o quizás en los niños muchas veces no tenemos este límite de 6 meses, sino que lo que en realidad nos gustaría es, cuando se hace el diagnóstico de una enfermedad amenazante de la vida o que se espera un pronóstico severo, la muerte en poco tiempo, ya empezar con los cuidados paliativos. Son cuidados integrales. Nuestro objetivo es lograr mejor calidad de vida para el paciente, tratamiento de síntomas, no solamente físicos, porque cuando un paciente, por ejemplo, tiene un cáncer, no es solamente el cuerpo lo que le va a doler el alma, le va a doler los hijos que tiene que despedirse y dejar. Entonces nosotros hablamos no solamente de sufrimiento físico, sino que sufrimiento psicológico, sufrimiento social, sufrimiento espiritual. Entonces, presentamos un equipo multidisciplinario, no es solo el médico que está con este paciente, y queremos también acompañar a la familia de este paciente. ¿Te imaginas, Diego, cuando una persona sabe que va a morir, que le quedan pocos meses de vida? No es solo esa persona que sufre, sufre la familia, sufre el esposo, los hijos, los padres, los tíos, los compañeros de trabajo, los amigos, o sea, todo el entorno sufre. Entonces queremos nosotros tratar de lograr una mejor calidad de vida, lograr una mejor calidad de muerte. Ahora, con respecto a ese aspecto, doctora, ¿cómo están los hospitales dependientes del Estado con ese tipo de cuidado con personas que ya prácticamente ven cercanos sus últimos días? Los hospitales que cuentan con un servicio, con una unidad, con médicos formados en cuidados paliativos u otros profesionales formados en cuidados paliativos, el primero, sin lugar a duda, que empieza más o menos en el 95, es el Instituto Nacional del Cáncer, el Hospital del Cáncer, que tiene su unidad de cuidados paliativos, su equipo multidisciplinario de cuidados paliativos. Están IPS, que es un equipo itinerante, un equipo móvil, llamamos nosotros, donde es el equipo el que va junto al paciente a tratar de ayudar a los médicos tratantes, al equipo tratante, para aliviar los síntomas. Y yo estoy en clínicas, en el hospital de clínicas, entonces ahí también tenemos este equipo móvil de cuidados paliativos, donde nosotros vamos a ir a ver a los pacientes de cualquier servicio. Puede ser un servicio de cirugía, de medicina, de ginecología, pueden ser los niños de oncohematología pediátrica o en pediatría. Y no solo eso, sino que también tenemos un consultorio donde podemos recibir a la gente que viene o bien de afuera o bien que nos mandan para seguimiento. Ahora, desde su experiencia como doctora en ese aspecto, ¿cuáles son los casos que más duelen, doctora? Porque indudablemente cuando estamos hablando de la despedida de un ser querido, duele cuando uno se despide de la madre, de los abuelos, de los hijos, pero desde su experiencia, porque estamos hablando, ¿y quiénes son los que más acusan el golpe? ¿Los hijos, los familiares? ¿Cómo se hace para trabajar esa parte? Duele siempre, ¿verdad? Porque lo que uno quiere es gozar de buena salud, trabajar, estar feliz, compartir con la familia. De repente, si viene una enfermedad y te cambia los planes, duele. Y como yo decía, sufre no solamente el paciente, sino el entorno. Toda la familia. Siempre es difícil, mismo si son ancianitos, porque yo soy geriatra, Diego, entonces yo veo más también las personas adultas mayores y los ancianitos. Mismo si es un ancianito de 90, 95 años y es el papá y es el abuelo y es la figura central de la familia, duele. Duelen las despedidas. Por supuesto que no hay comparación cuando son niños o adolescentes, o inclusive cuando son madres jóvenes que dejan pequeños niños. Entonces, es lo que constatamos, siempre duele. Y eso es tratar de estar presente para ver dónde duele. ¿Qué duele, Diego? Duele
el cuerpo y duele el no tener dinero para comprar la morfina, o duele no tener una farmacia donde uno pueda adquirir esa morfina, o ¿qué es lo que duele? El cuerpo, la parte económica, duele porque no esperabas eso de la vida, de Dios, te enojas con Dios, duele tu médico que no encuentra algo para curarte, la medicina. Entonces, justamente para ver dónde más duele, cuál es el sufrimiento que aqueja ese paciente, es lo que tratamos de afrontar esto, pero con un equipo ya un poco más extendido, no solo el médico, la enfermera, quizás la psicóloga, a veces una fisioterapeuta, una nutricionista o representantes de la iglesia, de su iglesia, por ejemplo, también pueden formar parte de este equipo. Me imagino que ha de ser difícil el aspecto emocional, doctora, porque muchas veces el médico se encarga de la parte médica, es decir, del cuerpo, de los dolores que pueden emerger del cuerpo. Ahora, el caso de la parte emocional, muchas veces uno o puede tocar incorrectamente el botón con las palabras no adecuadas y producirle más daño a una persona que está emocionalmente postrada y que sabe que probablemente prontamente llegue en sus últimos días. Sí, realmente necesitamos de una capacitación, ya sea el médico, ya sea la enfermera, para saber cuándo hablar y cómo hablar. Y tratar siempre de estar en un clima de veracidad, donde el diagnóstico y el pronóstico le corresponda al paciente. En Paraguay muchas veces chocamos un poquito con eso, ¿verdad? Que la familia a veces se pone detrás del paciente y te hace así, ¿verdad? No le digas, no le cuentes, va a sufrir más. Entonces, esa parte también es diferente acá en Paraguay, ¿verdad? Que la familia como que quiere proteger al paciente y no contarle. ¿Y eso está bien, doctora? No, yo es mejor te pregunto a vos, Diego, te pregunto a vos, ¿verdad? Si es que a mí tengo una enfermedad incurable que me quedan pocos meses, pero avísenme, tengo un montón de cosas que hacer, tengo cosas que poner en orden, quiero despedirme yo de mis hijos, quiero tal vez reconciliarme con un ser querido, con una persona, pedir perdón, perdonarme a mí. O sea, yo creo que el diagnóstico le pertenece al paciente y lo que yo compruebo en estos 29 años es que este periodo, esta etapa que le llaman etapa muy avanzada o etapa terminal, es una posibilidad de un último crecimiento para la persona o quizás para la familia. Muchas veces no entendemos por qué sigue todavía, por qué está todavía, cómo aguanta, qué pasa, para qué está pasando tanto tiempo, por qué dura esta agonía. Y quizás a algunos de los hijos les sirva que dure un poquito más para poder lograr esa despedida con el padre, con el hermano, etc. La gente puede hacer sus consultas a través del 0972-655-000. Estamos hablando hoy sobre los cuidados paliativos. A través del WhatsApp de Puntos de Vista la gente puede preguntar respecto a este tema. Doctora, con respecto a lo que tiene que ver con los cuidados paliativos, generalmente se dan con un paciente oncológico o también con otros tipos de enfermedades. No, uno se da con enfermedades oncológicas, que quiere decir pacientes que tienen cáncer de cualquier tipo, pero también en otras enfermedades como en la demencia, que tanto se habla hoy en día, llega la etapa que es la demencia terminal, donde necesitamos estos cuidados paliativos y esta adaptación de tratamientos, acompañamientos a la familia, el Parkinson, la insuficiencia cardíaca, la falla de los riñones, la falla del hígado, en realidad una falla pulmonar, la bronquitis crónica, la insuficiencia respiratoria. Todas estas son enfermedades que tienen una etapa terminal y que nosotros los médicos tenemos criterios para saber si el paciente ya está en esta etapa muy avanzada y tener tiempo de adaptar nuestro cuidado a este paciente. En realidad todas las enfermedades tienen estos criterios de terminalidad. Y vos me preguntabas... Y si hablamos de porcentaje, doctora, en cuanto a cantidad se refiere, ¿son los oncológicos los que más van a cuidado paliativo o también otros? No, lo que pasa es que la parte del tratamiento del cáncer es lo que más avanzado está.
Entonces los cuidados paliativos están mucho más desarrollados en pacientes que tienen cáncer, porque muchas veces cáncer, uno se hace la idea, cáncer es dolor, cáncer es muerte, cosa que ahora avanzó mucho la medicina, ¿verdad? Sí. Pero en cambio... Y si se lo detecta a tiempo, se lo detiene. Muchas veces, ¿verdad? Se los llama ahora realmente luchadores o sobrevivientes del cáncer, porque hay gente que está con 30 años de una historia, ¿verdad? Sí. También, por ejemplo, en clínicas, por supuesto, lo que más nos llaman son por pacientes oncológicos. Sí. Porque esta especialidad de los cuidados paliativos es poco conocida aún. Es poco conocida aún entre los médicos. Aún entre los médicos. Vos me preguntabas por la parte emocional. Sí. Quiero contarte que cuando nos anuncian una enfermedad así fea, que va a tener un pronóstico severo a corto tiempo, tenemos como 5 etapas que describe Kübler-Ross. Primero es la negación, o cuando vos anunciás a alguien que tiene VIH positivo, o le anunciás que tiene un cáncer de pulmón o una demencia de Alzheimer, llega como una etapa así de shock, de negación, no es a mí lo que me está pasando, quizás recibió mal los estudios, no puede ser, no soy yo. Digas lo que digas, no entra, el vaso está lleno, no entra, o sea, dura más o menos 24, 48 horas. Luego viene una etapa de cólera, de enojo. Se enojan con los médicos, se enojan con las medicinas, se enojan con Dios. ¿Cómo yo voy a tener un cáncer si por fin terminé de trabajar, tengo la jubilación y voy a empezar a disfrutar de mi dinero, de mis hijos, de mis nietos? Viajes, tantos planes uno hace. Hay que dejar para el último, hay que empezar nomás ya el día de hoy. Sí. Luego una etapa de negociación donde tratan realmente de hacer como un shopping de médicos. Van de médico en médico o de país en país hasta encontrar un médico que le va a dar vitaminas o otra persona que le va a recetar té de kombucha o la marihuana o no sé qué cosas más, ¿verdad? Yo he visto casas donde donde había el criadero de los gorgojos, de cucarachitas que hay que comer viva, o sea, uno haría cualquier cosa con tal de... Las medicinas alternativas. O te dicen, por ejemplo, no, está bien doctora, está bien, esto es mi resultado, tengo esta enfermedad, pero yo quiero vivir hasta fin de año porque a fin de año mi hija se gradúa, como si nosotros tenemos el poder de prolongar esta vida. Una etapa de depresión, donde el paciente se deprime, está triste, y una etapa luego de aceptación, donde el paciente dice, mira, es a mí lo que me sucede, veo para poner en orden mis cosas, veo para prepararme. Y lo que pasa es que no es tan color de rosa que todos van a pasar por estas etapas y van a llegar en aceptación y todos mueren aceptando de que se van, sino que realmente uno salta de etapa en etapa, de día en día, a veces en horas. El paciente, hablaste con él, parecía tan tranquilo, tan sereno, crecía en su relación con sus hijos o con Dios, yo qué sé, ¿verdad? Y de repente al día siguiente te pregunta otra vez, pero realmente no me puedo ir al hospital sirio-libanés o no puedo quizás en tal parte, ¿verdad? O sea, que van saltando estas etapas y es importante conocer dónde se encuentra tu paciente, dónde se encuentran los familiares para poder ir dialogando y avanzar en esto. Esta consulta tiene que ver un poco con el espíritu que uno le pone cuando uno se entera de eso. Por más que uno le ponga energía positiva, ¿eso podría colaborar o en realidad yo creo cuando entramos a ese tipo de cuidados ya está todo determinado? Yo creo que sí. La aventura de estar acompañando a tantos pacientes, jóvenes, niños, ancianos, mayores, yo he aprendido muchas veces, es una etapa, a veces quizás la más linda de la vida, ¿verdad? Porque como que pasan a un crecimiento más trascendental, en donde se ocupan realmente de una verdadera relación con los hijos, con los, no sé, con los vecinos, con los padres, con el esposo, con Dios, con los amigos, hay reconciliaciones. De repente es una etapa que puede ser también muy constructiva.